¿Qué tal? Buen día a todos. En esta ocasión vamos a iniciar con la unidad número 3, métodos de análisis de estados financieros o métodos de análisis financiero, en, en donde vamos a ver un poquito de las generalidades. Los métodos de análisis financieros pueden ser utilizados en la dirección de un negocio para ampliar el conocimiento de la administración que debe tener del mismo, con el fin de hacer más eficaz el control de las operaciones. Ningún método de análisis puede dar una respuesta definitiva, pero sí sugiere algunas preguntas que deberían estar gobernadas por ciertos criterios y pueden servir de guía para interpretación de las cifras que se están analizando. El valor de esto radica en que su información que suministren para ayudar a hacer correctas y definidas decisiones sea lo más confiable que podamos tener. Los propósitos primarios de los métodos de análisis financieros o análisis de los estados financieros tenemos como número uno simplificar las cifras y las relaciones que tienen entre sí. Este es el primer paso que debe darse para facilitar la comprensión de su importancia y el significado que puedan tener. La simplificación cambia la forma de expresión de las cifras y de sus relaciones, pero no cambia su valor. Como número 2, hacer factible las clases de comparaciones. En estas podemos tener comparaciones verticales, que son las que se hacen entre el conjunto de estados financieros pertenecientes a un mismo periodo. Aquí el factor de tiempo se considera que no incide y solo como un elemento de juicio, debiendo a que en las comparaciones verticales se trata de obtener la magnitud de las cifras y de sus relaciones que tienen entre sí. En las comparaciones horizontales, que son las que se hacen entre los estados financieros pertenecientes a varios periodos o a periodos diferentes, aquí la consideración y debida ponderación del tiempo tiene capital o suma importancia, porque el tiempo es la condición de los cambios, y como con las comparaciones históricas lo que se desea mostrar son los cambios y estos se efectúan progresivamente en el transcurso del tiempo, siempre habrá necesidad de referirlos a fechas, trascender de un periodo a otro o analizar estados financieros que pertenecen a periodos distintos o que han trascendido de un ciclo contable a otro. Por ejemplo, la simplificación y la comparación de las cifras y de sus relaciones se hace mediante una aplicación de los métodos estadísticos, pero de estos métodos generalmente se emplean los más simples o los que sean necesarios para satisfacer las necesidades utilitarias de los negocios. Entre estos podemos tener alguna clasificación, como por ejemplo los métodos de análisis verticales o estadísticos, que pueden ser métodos de porcientos integrales, el método de razones, estudio del punto de equilibrio económico también, el método de análisis horizontal o dinámico, el método de aumentos y disminuciones, el método de tendencias, el método de control del presupuesto. Y los métodos de análisis vertical para analizar nuestros estados financieros, dice que este análisis financiero utiliza el sistema vertical. Este consiste en determinar el peso proporcional en porcentajes que tiene cada cuenta o cada partida dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición y estructura de los estados financieros. El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas. En tanto que también podemos identificar nosotros con este análisis en base a el peso proporcional en porcentajes, la tendencia que hemos tenido de un periodo a otro con el resultado que estamos presentando en nuestros estados financieros. Es decir, cómo evolucionó nuestra operación de un año a otro o de un periodo a otro, qué tantas bajas han habido en nuestras partidas representadas en los estados financieros,
o qué tantas mejorías hemos tenido. El análisis de estado financiero se puede beneficiar del hecho de saber qué proporción de un grupo o subgrupo se compone de una cuenta particular. De manera específica, al analizar un balance, es común expresar los activos totales, por ejemplo, o el pasivo más capital, como un 100%, y después las cuentas dentro de esos agrupamientos se expresan como un porcentaje de su respectivo total, es decir, guardando siempre la relación de una cantidad base, como lo sería en este caso nuestros activos totales o nuestros pasivos más capital, usados como base para el cálculo del peso porcentual que tienen las partidas incluidas en estos rubros. El análisis de estados financieros porcentuales puede ser útil para comprender la constitución interna de los estados financieros. Por ejemplo, al analizar un balance, un análisis porcentual va a hacer hincapié, por ejemplo, en dos factores. Número uno, las fuentes de financiamiento. Es incluida la distribución del financiamiento entre pasivos circulantes o corrientes y los pasivos no corrientes y el capital. Y como número 2, la composición de los activos, que serían incluidas las cantidades de activos individuales corrientes y los no corrientes. Dentro del análisis porcentual de un balance, a menudo se extiende para examinar las cuentas que constituyen a subgrupos específicos. Por ejemplo, al evaluar la liquidez de los activos corrientes o circulantes, a menudo es importante saber qué proporción de los activos corrientes o circulantes se componen de inventarios, por ejemplo, y no simplemente qué proporción de los inventarios es de activos totales. Tenemos que entender qué tanto activos estamos empleando para poder tener nuestros inventarios, por ejemplo, qué tanto peso tienen estos dentro de nuestro flujo de activos que podemos estar rotando dentro de la operación. Y el análisis porcentual de un estado de resultados, que también es factible, es igualmente de importante. Y un estado de resultados se presta fácilmente al análisis porcentual, en el que cada partida está relacionada con una cantidad clave, como ventas, por ejemplo, como base para el cálculo de la relación entre las partidas. En grado variable, las ventas tienen siempre un efecto sobre casi todos los gastos, y es útil saber qué porcentaje de las ventas está representado por cada partida de los gastos. Alguna excepción son los impuestos sobre la renta, porque estos más que todo se relacionan con el ingreso antes de impuestos y no directamente con las ventas realizadas o los ingresos obtenidos. Las comparaciones temporales de los estados financieros porcentuales en una compañía son útiles para revelar cualquier cambio proporcional en las cuentas dentro de grupos de activos o grupos de pasivos, o en grupos de gastos y otras categorías que podamos tener clasificados. Aún así, se debe tener cuidado al interpretar los cambios y las tendencias que han existido, como podemos ver en el ejemplo siguiente. Los saldos de las cuentas de 3 años recientes, tanto para patentes como para activos, por ejemplo, llevamos el análisis, dice estos totales o estos saldos son representados por Made Corporation 2004, 2005 y 2006. Entonces la relación que existe de la cuenta o de la partida de patentes en nuestros resultados referidos a nuestro grupo o a nuestro rubro de activos totales, por ejemplo, lo que vamos a hacer es sacar su peso porcentual, es decir, qué tanta participación tienen las patentes dentro de nuestros activos totales. Para eso, en el 2004, nosotros contábamos con activos totales por $500,000 y patentes solamente por $50,000. En todo caso, nuestra operación sería patentes entre activos totales, y tenemos como resultado el peso porcentual de un 10%,
que sería lo que representan nuestras patentes dentro de nuestro rubro de activos. Para el siguiente año mantenemos las patentes por $50,000, pero nuestros activos totales han incrementado y en vez de tener $500,000 tenemos $750,000. Como podemos ver en el ejemplo, al realizar nuevamente nuestra conversión de participación porcentual de las patentes entre activos totales, nos da como resultado un menor porcentaje de 6.67%. Esto debido a que nuestros activos incrementaron considerablemente, pasando de 500,000 a 750,000. Y para el año 2006, nuestros activos totales ascienden un poquito más alto y llegan a 1,000,000 de activos totales, y nuestras patentes se mantienen en 50,000. Por lo mismo, el peso en porcentajes que nuestras patentes van a tener respecto de nuestros activos totales va a ser menor, porque nuestros activos totales son mayores que los periodos anteriores y nuestras patentes se mantienen en el mismo valor, es decir, no han surgido más cambios, ni disminuciones ni aumentos en nuestra cuenta o en nuestra partida de patentes representada. Por lo mismo, al hacer la operación de patentes entre nuestros activos totales, únicamente va a representar un 5%, que sería 1.67% menos que el año pasado. Es decir, las patentes dejan de tener tanto peso como en los 2 años anteriores, que tenían un 10% y solamente tienen un 5%. Esto significa que aun cuando la cantidad en dólares de las patentes no cambia durante el periodo de 3 años, los incrementos en los activos totales reducen progresivamente las patentes como un porcentaje de participación dentro de los activos totales. Es decir, su peso va a seguir siendo menor en tanto que los activos aumenten y las patentes se mantengan o disminuyen. Veamos el análisis completo de un balance. Por ejemplo, tenemos el análisis porcentual de los balances de esta empresa representados para el año 2004 y 2005, en donde podemos observar que nuestros activos totales están considerados como el 100% o nuestra cantidad base, y estamos considerando las demás partidas incluidas en nuestros activos como cada una basados en el peso porcentual que tienen según los valores que representen. Es decir, por ejemplo, nuestros efectivos equivalentes del 100% de nuestros activos se están representando un 20.4%. Las inversiones a corto plazo están representando para el 2005 un 21.8%, y así de igual forma podemos seguir calculando cada partida de nuestro balance respecto a nuestra cantidad base, que para el caso nosotros estamos tomando para calcular el peso de los activos. Estamos tomando como base nuestros activos totales, y a ese estamos calculándole el peso porcentual de cada partida que aparece en nuestro balance. De igual forma, para los pasivos y el capital estamos tomando la sumatoria de estos dos, es decir, de pasivo y capital totales, como el 100% o como nuestra unidad base o nuestra cantidad base de cálculo, para luego entender que cada partida contenida en estos rubros del balance, divididos entre esa cantidad base, que sería nuestro 100, estamos calculando que, por ejemplo, nuestras cuentas por pagar para el 2004 tienen un peso del 37.9% y para el 2005 tienen un 38.3%. Recordemos que estas columnas están representando las cantidades del balance generado para un año y para el año siguiente, es decir, para el caso 2004 y el siguiente año 2005. Los métodos de análisis horizontal. Los analistas regularmente realizan un análisis de los estados financieros comparativos
u horizontal, revisando los balances, las declaraciones de ingresos o las declaraciones del flujo de efectivo consecutivos de un periodo a otro. Esto por lo común siempre implica una revisión de los cambios en las cuentas de los balances individuales en un intervalo de 1 o varios años. La información más importante que a menudo revela el análisis de estados financieros comparativos es la tendencia, es decir, cuál fue la variación en los periodos analizados respecto de otros periodos analizados y cómo ha venido evolucionando sus altibajos o sus diferenciaciones de un periodo a otro. Una comparación de los estados a lo largo de varios periodos indica la dirección, la velocidad y el alcance de una tendencia, es decir, qué tantas variaciones han habido de un periodo a otro o en relación de varios periodos entre sí. El análisis comparativo también compara las tendencias en partidas relacionadas, por ejemplo, un incremento de un 10% año con año en las ventas, acompañado de un incremento en los costos de flete, requiere una investigación y una explicación. Es decir, aumento mis ingresos, aumento mis ventas, pero también estoy aumentando costos y valdría la pena analizar esas variaciones en las dos cuentas para ver si me está siendo conveniente que aumentemos 10% de ventas cuando estoy aumentando también costos por los fletes que requieren para colocar esa venta. Por ejemplo, no va a ser que estemos analizando tendencias al alza de nuestras ventas, pero que nuestros costos estén aumentando no el 10, sino que un 11, 12, 13%, es decir, aumenten más de lo que realmente estamos percibiendo de ventas adicionales. De manera similar, un incremento del 15%, por ejemplo, en cuentas por cobrar, junto con un incremento del solo el 5% en las ventas, requiere de una investigación. Es decir, en el supuesto de que nuestro incremento del 15% en nuestras cuentas por cobrar sea referido a un poco aumento en las ventas, es decir, que estoy dejando de cobrar a mis clientes, es decir, que estoy dejando de percibir retornos de los ingresos por ventas. Entonces vale la pena investigar que si mi tendencia en relación entre una, dos o tres cuentas va en tendencias de cambio, alzas o rebajas, podemos entender que unas partidas tienen relación con las otras y como analistas financieros deberíamos estar sujetos a averiguar por qué se está dando el fenómeno. Es decir, tengo más cuentas por cobrar, es decir, incrementé en 15% en el ejemplo, pero mis ventas únicamente han subido el 5%. Quiere decir que hay un 10% de diferencial ahí entre las dos cuentas o entre las dos partidas, que ese 10% quiere decir que estoy dejando de cobrarlo en mis cuentas por cobrar. Por eso tengo más 15% más en cuentas por cobrar, con tan solo un 5% de venta más colocada. En ambos casos se buscan las razones que originaron las diferencias en esas tasas interrelacionadas y cualquier implicación para el análisis. Siempre es conveniente conocer las dos áreas o conocer la aplicación que se está realizando en las dos áreas. Dos técnicas del análisis comparativo son usadas con frecuencia, por ejemplo el análisis del cambio de un año al otro y el análisis de la tendencia del número de índice, es decir, qué tanta variación tuve en mis resultados. El análisis del cambio año con año es la comparación de estados financieros que a lo largo de periodos relativamente cortos, es decir, podemos hablar de 2 a 3 años, por lo común se hace con el análisis de cambios año con año de cuentas individuales. Un análisis del cambio año con año para periodos breves es fácil de manejar y de comprender para propios y extraños. Tiene la ventaja de presentar los cambios en cantidades absolutas de dólares, así como también en porcentajes, dependiendo cómo lo queramos tomar, si por pesos o por cantidades que han variado. Los análisis del cambio, tanto en las cantidades como en los porcentajes, resultan relevantes porque al calcular los cambios en el porcentaje, las diferentes bases en dólares producen grandes cambios que con
que no concuerdan con la importancia real de estos. Es decir, si aumento mis activos, pero mi cuenta, mi cuenta de efectivo se mantiene, posiblemente estamos hablando de que estoy invirtiendo más, por ejemplo, de que hubo más inversión o pude colocar más títulos valores o pude colocar más productos. Es decir, la relación porcentual es importante analizarse dependiendo de la interrelación que tengan las partidas presentadas en los estados financieros. Por ejemplo, dice un cambio del 50% en una cantidad base de $1000 es por lo común menos importante que el mismo cambio de porcentaje en una base de $100,000, por ejemplo. La referencia a las cantidades en dólares es necesaria para conservar una perspectiva apropiada y hacer inferencias válidas sobre la relativa importancia de los cambios. Es decir, que el 50% de 1000 no va a ser igual a un cambio que tenga yo siempre del 50% de $100,000, por ejemplo. No va a ser igual el peso o el movimiento de efectivo que yo pueda tener o de activos que pueda tener yo en la empresa. Va a ser con un peso diferente dependiendo la lectura que tenga yo en cantidades en dólares. El cálculo de los cambios año con año es bastante directo y aún así es necesario observar algunas reglas, como por ejemplo cuando una cantidad negativa aparece en la base y una cantidad positiva en el siguiente periodo o viceversa. No es posible calcular, por ejemplo, un cambio significativo en el porcentaje. Además, cuando hay una cantidad para el periodo base, no es posible calcular un cambio en el porcentaje, es decir, cuando no hay una cantidad base. Cuando la cantidad del periodo base es pequeña, se puede calcular un cambio en el porcentaje, pero el número se debe interpretar con cautela. Por ejemplo, vamos a ver en la siguiente. Dice que de igual manera, cuando una partida tiene un valor en el periodo base y ninguno en el siguiente periodo, la disminución es del 100%, por ejemplo. Estos puntos se subrayan en el ejemplo y veamos las complicaciones que surgen en el análisis comparativo y la manera de resolverlas se describen en estos 5 casos de ejemplo que traemos ahorita. Y veamos, las partidas están representadas en millones de dólares. Tenemos el periodo 1 y el periodo 2, en donde vamos a analizar el cambio que han tenido las partidas. Por ejemplo, en el ingreso o pérdida neta, para el periodo 1 teníamos saldos rojos de 4.500, es decir, teníamos pérdida por 4.500 millones de dólares. Y en el periodo número 2 tenemos una cifra de 1.500 en positivo, es decir, salimos o ganamos los 4.500 de saldo rojo que teníamos y sobrepasamos el límite de 0 para tener en el periodo 2 1.500 millones positivos. Por lo tanto, nuestra salida de pérdida de 4.500 millones hasta llegar a 1.500 millones en positivo, tenemos una variación total de 6.000 millones, ¿sí? En tanto que no podemos calcular porcentajes porque nuestra primera cantidad o nuestra cantidad del periodo 1, que sería nuestra cantidad base para hacer los cálculos, como está en negativo, no sería coherente decir que podemos calcularle un porcentaje de variación, sino que simplemente recuperamos nuestra cifra negativa y aún pudimos alcanzar cifras positivas de 1.500 dólares, considerando un incremento en nuestro ingreso de 6.000 millones para poder lograr la hazaña que estamos viendo. Los gastos de impuestos, por ejemplo, en el periodo 1 teníamos 2.000 millones, pero en el periodo 2 teníamos 1.000 millones, tenemos en saldo rojo. Por lo mismo, disminuimos los 2.000 que teníamos positivos, bajamos 1.000 más para quedar en rojo, entonces nuestra variación sería que nuestro movimiento fue de menos 3.000 millones. Esa sería nuestra cantidad de variación. De igual forma, no podemos calcular un porcentaje, sería de forma incoherente decir que podemos calcular un porcentaje de variación cuando nuestra
cantidad base es positiva, pero el siguiente periodo tenemos una cantidad negativa, por ejemplo. Veamos el otro caso que mencionábamos con anterioridad, en donde decíamos que nuestra cantidad de base puede ser bien baja y nuestra cantidad a comparar sería del periodo 2 sería bastante elevada. Entonces puede percibirse como un porcentaje de aumento o de variación bastante elevado, pero tomemos en cuenta que la diferencia entre las dos cantidades puede ser bastante elevada. Por ejemplo, el efectivo, donde el periodo 1 teníamos nosotros $10 únicamente y en nuestro periodo segundo teníamos 2.100 millones de dólares. Entonces en el simple cálculo dice que tenemos 2.000 millones de cantidad de variación en el efectivo, es decir, pasar de 10 millones a 2.010 millones, tenemos una variación de 2.000 millones, y hacer el cálculo de peso porcentual de la variación nos da un 20.000%, es decir, sería una revisión minuciosa de cuenta por cuenta para sacar el peso porcentual y de interpretación bastante cautelosa, porque pueden haber cambios bastante significativos, bastante abruptos de un periodo a otro. Y el siguiente caso, representado por nuestra cantidad base en ceros, por ejemplo, estamos viendo la cuenta de pagarés por pagar, en donde nuestro periodo 1 o base no teníamos, y en nuestro periodo 2 tenemos 8.000 millones. Para el caso, nuestra cantidad de variación, cantidad en dólares de variación serían de 8.000 millones, pero es imposible calcularle un porcentaje de variación porque no tenemos una cantidad de base a la cual hacer el cálculo o el cruce de variables para poder decir qué tanto porcentaje de variación. Entonces no tenemos una base para poder calcular. ¿En base a qué vamos a calcular porcentaje? No podríamos hacerlo. Y en la siguiente partida, que son pagarés por cobrar, por ejemplo, en el periodo 1 teníamos 10.000 millones en pagarés por cobrar, y al llegar a nuestro periodo segundo ya los cobramos todos y tenemos igual 0 pagarés por cobrar. Entonces quiere decir que nuestra variación en pagarés por cobrar varió en la cantidad de 10.000 millones de dólares. Entonces nuestra comparación quedaría por una baja de menos 10.000 millones de dólares, en donde podemos decir, ahora sí, podemos decir que nuestra cantidad base y nuestro segundo periodo, que está a 0, es decir, que tuvimos una reducción del 100% de nuestros pagarés por cobrar, porque del periodo 1 que contábamos con 10.000 millones y en el periodo 2 contábamos con 0, significa que esa cantidad de 10.000 millones de dólares en pagarés por cobrar logramos cobrarlos y se finiquitó esa cuenta por cobrar, nos quedó a 0. Entonces tuvimos una disminución total del 100% de nuestros pagarés por cobrar. Luego, en el análisis de estados financieros comparativos, usualmente se describe tanto el total acumulativo para el periodo que se está analizando como el promedio o la media para el periodo. La comparación de las cantidades anuales con un periodo o media calculado a lo largo de varios periodos va a ayudar a destacar las fluctuaciones inusuales. Por ejemplo, veamos los estados financieros comparativos de esta empresa, en donde tenemos un estado de resultados del 2004 y del 2005, en donde vamos a ver la variación que tuvimos, por ejemplo, en los ingresos, y la forma de que estamos viendo las variaciones para el cálculo. Vamos a obtener siempre el cambio en millones de dólares y también el cambio porcentual que hubo en la variación de un estado de resultados de un año respecto del siguiente. ¿Cómo se va a lograr esto? Vamos a identificar que entre 2005 menos el año 2004 nos está dando una variación de 7.761 millones. Eso sería en cambio en millón de dólares. Y en el cambio porcentual que vamos a hacer, nuestra variación, ¿sí? Nuestra variación o cambio en millones de dólares
lo vamos a dividir en nuestra cantidad base que teníamos anterior, es decir, el año 2004, y nos va a dar como resultado nuestro cambio porcentual o nuestro cambio en porcentaje, que para el caso sería de 18.7%. De igual forma podemos seguir calculando los costos de los bienes vendidos, la utilidad bruta de un año respecto al otro, los gastos de operación, lo incurrido en investigación y desarrollo, la utilidad, los ingresos de inversión, los ingresos finales antes de impuestos y así el gasto de impuestos, por ejemplo, y la utilidad neta también que vemos en el ejemplo. Tenemos una variación de 398 millones de dólares que representan un 15% de mejora en la utilidad neta, es decir, de incremento o de variación que tuvimos respecto del 2004 y del 2005. De esa forma podemos empezar a entender cómo analizar de manera horizontal o de manera comparativa. Este análisis, por ejemplo, revela varias partidas de interés. En primer lugar, tanto las entradas, es decir, los ingresos, como el costo de los bienes vendidos se incrementaron casi el mismo porcentaje, es decir, 18.7% y 18.6% respectivamente. Sin embargo, la utilidad bruta se incrementó en un porcentaje más elevado, que sería el 19.4%. Debido a que su base era menor, los gastos generales administrativos y de ventas se incrementaron en 21.3%, como vimos en el ejemplo. Entonces, la sección de Dell que se encarga de analizar esto dice atribuye este incremento a los costos relacionados con la expansión internacional, es decir, si tuvieron más costos porque se expandieron, y una proporción más grande de los negocios fuera de Estados Unidos, por ejemplo, que tienen costos de operación más elevados, así como a los crecientes costos de atraer y retener el personal, entonces provocaron un incremento en el costo. El ingreso antes de impuestos, por ejemplo, que se incrementó un 19.4% en 2005, pero el gasto de impuestos se incrementó en 29.9%, reduciéndose así el incremento en la utilidad neta hasta un 15%. Dell informa que el incremento en el gasto de impuestos es principalmente el resultado de un incentivo de impuestos otorgado para el caso la American Jobs Creation del 2004, que permitió que la compañía repatriara un efectivo relacionado con 4.100 millones de dólares en utilidades extranjeras, por ejemplo, por un impuesto adicional de 280 millones, una tasa de impuestos de aproximadamente el 7%. Entonces, coincide con que la variación pudo haberse dado por ese caso, en incurrir o en la variación de los gastos por impuestos. Entonces, en breve, la empresa se está desempeñando notablemente bien en un ambiente de intensa competencia debido a que está expandiéndose y está obteniendo mejores utilidades. Eso es como para ver un poquito la forma de analizar las cifras. Podemos ver las variaciones que pueden haber comparando un periodo a otro. Siempre es importante tener como referencia el cambio en cantidades de dinero o en valores monetarios y también en valores porcentuales, debido a que podemos ver el peso que tiene cada partida dentro del estado financiero que se está analizando. Luego tenemos la introducción al uso de las razones financieras para el análisis de los estados financieros, en donde estas razones financieras son una forma útil de recopilar grandes cantidades de datos financieros y de comparar la evolución de la empresa, y tienen como objetivo, por ejemplo, la liquidez, la actividad que ha tenido la empresa, el apalancamiento que tiene la empresa o la rentabilidad de las formas o de las partidas principales que podemos estar evaluando. Iniciamos con las razones de actividad, en donde los ratios o razones de actividad se utilizan para medir la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos.
Los ratios proporcionan a los inversores una idea del rendimiento operativo general de una empresa, es decir, cómo estoy llevando a cabo mis operaciones, qué tantas variaciones han habido o qué tanto me conviene seguir con la misma actividad o hacer cambios en ella. Me lo va a decir mi relación o mi razón de actividad. Por ejemplo, estas razones miden la tasa a la que la compañía está volcando sus activos o pasivos. En otras palabras, presentan cuántas veces el año se repone el inventario o se cobran las cuentas por cobrar, por ejemplo. Qué tantas veces en mi actividad estoy rotando estas cuentas. Veamos un ejemplo. El volumen de ventas de inventario. La rotación del inventario se calcula dividiendo el coste de los bienes vendidos por el inventario promedio. Un volumen de negocios mayor que el promedio de la industria significaría que el inventario se vende a un ritmo más rápido, lo que indica la efectividad de la administración del inventario. Además, una alta tasa de rotación del inventario significaría que menos recursos de la empresa están vinculados al inventario, porque lo que estamos haciendo es, si rotamos más rápido o si tenemos una tasa alta de rotación de nuestro inventario, quiere decir que lo invertido en el inventario se está colocando o recuperando en corto plazo, o estamos siendo eficientes en la recuperación de la inversión que estamos teniendo en nuestros inventarios. Por ejemplo, las ventas de días en inventario, esta indica la cantidad de tiempo que tomará agotar el inventario a través de las ventas. Mientras menos días me lleve para agotar el inventario, mejor va a ser la rentabilidad de la empresa y mejor va a ser mi rotación. La fórmula está dada por la división del inventario final entre el costo de bienes vendidos, dividido esto entre 365 días del año. Para el caso, tenemos un inventario final de $850,000 dividido entre los costos que tengo de $3,500,000 entre 365 días del año, y me da un total de 88.64 para redondearlo con 88 días que me tardaría en estar vendiendo el inventario. Es decir, todo el inventario que tenga, según mi razón, dice que me voy a tardar 88 días en poderlo colocar en el mercado, en poderlo vender, en poderlo realizar. Por lo mismo es importante tener en cuenta que si mi política de rotación quiero tenerla a menores días, es decir, algún ejemplo, 30 días, rotar mi inventario cada mes, por ejemplo, mi indicador o mi razón de ventas de días de inventarios es en 88 días, está en contra de la política que quiero mantener o de mi periodo deseado, que sería para el caso 30 días, por ejemplo. Me estoy tardando demasiado, me estoy tardando más del doble en poder vender mis inventarios, sería como parte del análisis. Volumen de ventas de inventario indica la liquidez del inventario, por ejemplo, el volumen de ventas. La fórmula está dada por el costo de los bienes vendidos entre el inventario promedio. Para el caso teníamos nuestro costo por 3.500.000 y nuestro inventario promedio sería de $550,000. Nos da un total de 6.36 multiplicado por 100 para sacar un porcentaje. Quiere decir que mi volumen de ventas es de 636% respecto de mi inventario promedio. Es decir, tengo un inventario promedio bastante bajo respecto a todo lo que estoy logrando colocar en el mercado, lo que estoy logrando realizar de mis inventarios. Rotación de inventarios en días indica la liquidez del inventario en los días, y la fórmula está dada por el inventario promedio entre los costos de los bienes vendidos, esto dividido en 365 días del año. Entonces, para el caso tenemos el dato igual de arriba de inventario promedio para nuestra operación de $550,000, dividido esto entre la operación de 3.500.000 entre 365 días del año, me da un total de 57
días de rotación. Quiere decir que mi rotación de inventario o la liquidez que yo tengo para el inventario son de 57 días de poder renovar mi stock. Bueno, para el momento nos quedamos hasta este contenido. Nos vemos hasta la próxima clase. Espero que todos podamos tener el material a tiempo.